Bien, estamos de vuelta. Ahora quiero parar un poco a ver si hay alguna duda, pregunta sobre lo que acabamos de hablar antes de pasar a ver el ejemplo. Si desean, la pueden hacer por el chat también. Bueno, mientras se acaban de conectar todos, les muestro lo que algo faltó decirles. Yo les decía, ¿qué pasa si tengo una distribución triangular? Es decir, yo quiero diseñar con la condición en la que la excentricidad sea mayor a b sobre 6. Entonces, este es el documento que les comentaba, el ACI 314. Es un documento que me dice guía para diseño simplificado de edificaciones de concreto. Tiene sus limitaciones, pero va bastante bien para la mayoría de edificios del Ecuador en realidad. Y en su capítulo 14, me parece, sí, 14, habla de las cimentaciones y me da una recomendación muy práctica para definir o cómo hacer el diseño si es que yo quiero permitir una excentricidad mayor a B sobre 3, a B sobre 6. Será este caso de aquí. Entonces, si es que yo tengo una cimentación en la cual el valor de la excentricidad excede b sobre 6, estoy permitiendo vuelco y quiero diseñar bajo esa condición. Primero, hay que tener cuidado. Imagínense el caso en el cual este triángulo ocupe menos de la mitad de la zapata. La mayor parte de la zapata volcando, pues no es una condición favorable y deberíamos evitarla a toda costa. Hay que entrar también a pensar que si es que esta zapata tiende a volcar, el peso del terreno sobre la zapata del lado que está volcando, pues genera que la flexión del lado izquierdo de la zapata sea negativa y de la parte derecha de la zapata sea positiva. Ya vamos a ver que nosotros zapatas aisladas, por requerimiento, solo le vamos a poner acero inferior, y si solo ponemos acero inferior y tomamos en cuenta una condición de vuelco y no pensamos que esta carga generará momento negativo, estaríamos ignorando la situación en la cual sí haría falta acero superior pudiendo provocar una rotura frágil del material de la sección de hormigón y haciéndonos pues que el diseño sea inseguro. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora, si es que yo quiero diseñar con todas las precauciones del mundo, pues una zapata en la cual haya excentricidades grandes que sean mayores a B sobre 3, ¿qué recomienda esta guía de diseño? Me recomienda o me dice, si lo voy a hacer así, perfecto, pero tengo que hacer coincidir que el centro de la resultante de cargas de presiones del terreno coincida con el centro o con el punto de aplicación de cargas con la excentricidad. O sea, nosotros sabemos que este diagrama inferior representa la presión del terreno. El área de este triángulo, al final de cuentas, se traduce en la fuerza resultante producto de la presión del terreno. Es lo que nos dice el código es que si vamos a diseñar bajo la condición de excentricidad con E mayor a B sobre 6, hagamos que coincida que la resultante de presiones del terreno que coincida con el punto de aplicación de la carga con la excentricidad de carga. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente variando el valor, aquí le llama HF, nosotros le hemos llamado B, como quieran llamarlo, vamos a ir variando ese valor de HF hasta que hagamos coincidir el punto de aplicación de la carga. Miren aquí, que aquí está la parte que les comentaba, el ACI dice, pues bueno, podemos incrementar un tercio la resistencia del terreno, eso es lo que hace el ACI, el ACCE no lo ve así, pero tenemos pues ese dato. El que quiera revisar, este documento no lo pasé la semana anterior, en el paquete de documentos que les pasé. También les voy a compartir este documento y no sé si se me quedó otro. Creo que no. Espero que hayan podido revisar algún documento. Igual recuerden que tienen que irse empapando, puesto que tenemos que hacer el foro y ese foro pues requiere pues hacer lectura de sobre todo la capacidad portante para podernos aclarar bien. Repito, somos estructurales, no geotécnicos, pero tenemos que no dominar, pero sí tener conocimientos importantes sobre el tema geotécnico para poder hacer esa correlación capacidad portante versus capacidad estructural. Ya hemos visto en la clase que se acaba de dar que están súper relacionadas, depende de B por L. Listo, una vez dicho esto, no sé si se anima alguien a hacer una pregunta, o si no todo claro, o no entendieron nada también, qué sé yo. Ok, entonces, este documento es el ejemplo que les quiero compartir y les voy a compartir por WhatsApp. Este documento está en PDF, yo les voy a explicar dentro del software en que lo hice, que es MatCat, que algunos también sé que lo han utilizado.
y se explica por sí solo. Aunque se explique por sí solo, quiero ir hablando del documento para que quien no tenga mucho acercamiento al campo estructural o no se acuerde mucho de los conocimientos del hormigón armado, pues no se vaya a perder demasiado y que tenga claro el panorama para luego, obviamente, revisándolo, dándole unas dos, tres vueltas, pues termine de entenderlo completamente. Igual sepan que para eso estamos aquí también, para resolver las dudas y lo que no entiendan, pues siéntanse libres de decirlo ahora en la tutoría o preguntarlo por vía correo electrónico. Entonces, este documento es el que les voy a compartir. Como ven, tiene su extensión de 12 páginas, pero ahora mismo vamos a irlo traduciendo, sobre todo para el que le parezca muy nuevo el tema del diseño estructural. Entonces, ¿qué vamos a plantear en este ejemplo de aquí? Lo que vamos a plantear es que se pide el diseño de una zapata aislada y vamos a poner unas dimensiones. Nosotros vamos a dar este predimensionado. Alguien también puede sentirse atraído por la idea de tener una fórmula mágica que me diga a mí cuál tiene que ser el valor de A y el valor de B para tener una dimensión de la zapata. Cuando tenemos ya computadoras, esa parte de estar predimensionando al centímetro, eso va muy bien para la superestructura. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la estructura sobre el terreno, ahí sí queremos saber, pues tener una estimación más cercana de qué viga poner, qué columna poner. Pero en zapatas, uno ya teniendo la herramienta de cálculo, pues simplemente va haciendo un tanteo y ya con la experiencia, pues uno va a llegar rápido a la solución. Entonces uno puede plantear como punto de partida, por ejemplo, con una zapata típica, una zapata de 1,50 m por 1,50 m. Estos parámetros son los que uno tiene que verificar al final. Entonces uno va probando con esto de aquí y los parámetros que se calculan posteriormente pues dependen de A por B. Entonces el ejemplo me dice, diseñar una zapata para las solicitaciones especificadas, empecemos intuyendo o asumiendo que la zapata va a ser cuadrada del lado A y lado B. Aquí vamos a llamar el lado A el lado horizontal, el lado B el lado perpendicular. La gráfica pues básicamente se explica sola. Vamos a asumir un espesor de la zapata de 40 centímetros, que vendría a ser esto de acá. Una profundidad de desplante de 1,75 m, 1,75 m, perdón. ¿Esto de dónde va a salir? Del informe geotécnico. El informe geotécnico me va a decir, usted ponga la zapata a 2 metros de profundidad, a 2,5 m, a 1,5 m. Entonces vamos a partir con que esto es un dato ya de entrada, el valor de DF. Ahora, necesitamos conocer el valor del pedestal. El pedestal tendrá sus dimensiones ya estipuladas a través del diseño estructural de la superestructura. El pedestal se diseña bajo solicitaciones de flexo-compresión. Es como el diseño de una columna, a fin de cuentas. Entonces, eso ya es un tema de hormigón armado como tal, de estructuras y se requiere pues un diagrama de interacción para poder dimensionarlo. Y lo que planteamos aquí es un dato ya de entrada que ya tiene. Cuando voy a cimentación, la estructura que va sobre el terreno ya tiene que estar resuelta. Entonces sumamos un pedestal cuadrado de 35 por 35, calculamos automáticamente la altura del pedestal que va a ser igual a la profundidad total, a la profundidad del desplante menos el espesor de la zapata. Y vamos a poner el tipo de pedestal. Este tipo de pedestal vamos a decir que puede ser central, de borde o de esquina. Si yo modifico esto, pues puedo aquí escribir central, borde o esquina. ¿Y esto para qué va a servir? Esto va a servir posteriormente para calcular la resistencia a punzonamiento de la zapata, puesto que las condiciones más favorables son que la columna venga centrada, pero hay condiciones que no se pueden controlar. A veces la columna tendrá que venir a la izquierda de la zapata, a la derecha, y esas son condiciones en las cuales tengo menor resistencia a punzonamiento y esa resistencia menor a punzonamiento se toma en cuenta a través de factores que me da el propio código ACI, que dependen pues de que yo le diga si es que esto va a ser central, de borde o de esquina. Entonces eso es algo que ponemos. Yo les voy a pasar el PDF y ustedes lo pueden reproducir en el MATCAD. La idea, o en Excel, como ustedes quieran. La idea no es pasarles el MATCAD porque no lo van a repetir. Y uno a veces metiendo el dedo, ahí es que se da cuenta de que no entiende algo. Por eso es que se pasa el PDF y no el tema de MATCAD, por si acaso. Ahora, los datos de materiales son datos que tenemos también que tener de partida. Vamos a asumir un F'C de 21 megapascales. Hay quienes les gusta poner la cimentación de 18 megapascales o 180 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ya está, no importa. Si es que va a ser premezclado, pues probablemente sea una buena solución, puesto que la zapata lo que requerimos más que resistencia es área, porque la zapata es un elemento de área, porque requerimos área para transmitir menores presiones al terreno. Entonces, ¿para qué poner un hormigón de 40 megapascales? Cierto es que si tengo grandes esfuerzos cortantes o grandes fuerzas verticales, sí tendría que hacerlo para aumentar la resistencia. Pero ante solicitaciones pues, convencionales tampoco es habitual ponerse a poner grandes cantidades o resistencias del hormigón, puesto que no ganamos mucho. Yo he puesto 21 megapascales porque es un hormigón decente. Si ponemos un hormigón de 18 y si lo van a hacer en obra, incluso con concretera, pues sabemos que ni siquiera va a llegar a 18, entonces tenemos que tomar en cuenta pues ese parámetro o esa condición de ejecución que ya sabemos nosotros que sobre todo cuando es en obra y sin
Sin hormigón premezclado, pues las resistencias que esperamos no son las que deberían, o las que obtenemos no son las que esperábamos, ¿no? Entonces, para la zapata yo pongo un hormigón de 21 megapascales, voy a tener un peso específico del hormigón de 24 kilonewtons sobre metro cúbico. Hay quienes ponen 22, hay quienes ponen 25, hay quienes ponen 23. Es libre elección del calculista poner esto de aquí. Aquí pongo el factor lambda. Este factor lambda para... Hay algunos, yo sé que ya saben esto aquí, pero hay que explicarlo todo para quienes el mundo este de aquí es nuevo. El factor lambda es un factor que me da el código ACI. También les he querido ayudar poniendo cada sección del código para que ustedes cuando tengan duda van al código que se les ha pasado, van a la sección y van a encontrar la información. Entonces, por ejemplo, aquí factor beta, que no sé qué es factor beta, me voy al código AC318, me voy a la tabla 222243 y encuentro la información. Aquí abro el código ACI318, como ven tiene sus secciones y todo, se van por ejemplo a la parte 22, buscan el apartado que se está mencionando y por eso les decía que el documento se explica casi que solo. Entonces el factor lambda es un factor que depende de la densidad del hormigón y que va a valer uno para hormigones convencionales, que son los que intuyo que la mayor parte de nosotros vamos a utilizar a lo largo de toda nuestra vida. Y luego hay el caso que tengo hormigones alivianados. Alivianados no quiere decir losa alivianada, por ese caso. El hormigón como tal que se haga con árido ligero, como por ejemplo piedra pómez, ese tipo de hormigones tienen que ser afectados por un factor lambda que vale 0,75 y ese factor lo que hace es penalizar ciertas resistencias porque el hormigón, pues cuando es liviano es más poroso y por tanto tiene que tener un tratamiento especial. Luego tengo que calcular el factor beta 1. El factor beta 1 es un factor que me permite calcular luego el bloque equivalente de compresiones. Esto tiene que ver con mucho con los conocimientos de hormigón armado. El curso no está enfocado en dar un- una nivelación de hormigón armado. Para eso también se ha compartido el libro de McCormack, que es muy bueno y uno puede entender cuál es el comportamiento de hormigón armado leyéndose, por ejemplo, el capítulo 2 y 3 que habla de flexión, que es lo que se usa bastante. Si es que alguien quiere, como dice, "Pues, estoy muy perdido", pues uno vaya a McCormack capítulo 2 y 3 y va a entender mucho mejor qué es el factor beta, pero me permite pues traducir o convertir el diagrama de esfuerzos que tiene el hormigón, que no es lineal, en un diagrama lineal que tiene forma rectangular, cuya altura vale A y que esa altura A es igual al valor C, a la profundidad del bloque de compresiones, por beta 1. No se preocupen, al final lo que vamos a lo que está aquí en pantalla es lo que vamos a utilizar con las ecuaciones que se van desarrollando poco a poco. Entonces, beta 1 se calcula en función de la resistencia del material. Cuando el hormigón es de menos de 28 megapascales, beta 1 automáticamente vale 0,85. Cuando el hormigón tiene una resistencia mayor que 55 megapascales, automáticamente beta 1 vale 0,65. Y cuando estoy en valores intermedios, el valor de beta 1 se calcula y es como hacer una interpolación entre 0,85 y 0,65 por cada 0,5 megapascales de resistencia de las cuales haya variación. Entonces se calcula, como tenemos un hormigón de 21, automáticamente pues el valor de beta 1 se va a convertir en 0,85. El FY, la resistencia a la fluencia del acero, la típica en el Ecuador es de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Yo aquí le pongo 420 megapascales. Me disculpan si ustedes son acostumbrados o les gusta trabajar en kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Yo soy más un poco sistema internacional, entonces por eso he desarrollado el ejemplo en megapascales. Pero ustedes si van a MATCAD, cuando lo usen, pues pueden usar las unidades que ustedes quieran. Me pongo aquí igual, kilogramo fuerza centímetro cuadrado y se transforma automáticamente. Entonces, el tema de unidades no tiene por qué ser un problema, pues en el curso. Módulo elástico del acero, he puesto 200.000, se usa para calcular después demandas de ductilidad. Hay libros que ponen 210.000, yo simplemente pongo 200.000 porque el código en la sección 20222 permite que se tome igual a 200.000, entonces así vamos siempre de la mano con la normativa. Recubrimiento, ¿cuál va a ser la distancia que voy a dejar entre el borde de la zapata a la cara exterior de la varilla de acero de refuerzo? 7,5 centímetros. ¿Por qué? Porque la norma me lo pide así. Elementos en contacto contra el terreno tienen que tener un recubrimiento mínimo de 7,5. ¿Dónde está? Aquí está la tablita para el que quiera irse a confirmarlo. Y voy a poner como dato solo para hacer una verificación posterior el tamaño máximo nominal del árido. No siempre tenemos este dato. A veces no se lo tiene. Por lo general, si uno no es el constructor, tampoco sabe cuál va a ser el tamaño máximo nominal. Incluso a veces ni el constructor sabe porque no se tiene controlado todos los temas de la construcción. Lo estoy poniendo un diámetro de un tamaño máximo nominal de 1 pulgada para tener un parámetro de control. Si es que luego cambia, pues ustedes lo pueden cambiar. Eso respecto a la zapata. En el pedestal propongo un hormigón de 24 megapascales, supongo que la estructura es grande, supongamos, y requiere esa resistencia. Como digo, la parte del pedestal, que es el cuello de columna, sale del análisis o del diseño estructural de la superestructura, entonces simplemente es un dato de entrada. En función de este nuevo F', se calcula el beta 1, pero para el pedestal. Recuerden o dense cuenta que este beta 1 está calculado para la zapata, este beta 1 de acá está calculado para el pedestal, la ecuación ya la conocemos.
como vale 24, pues sigue valiendo 0,85. Algo que no lo he puesto como condicional aquí, pero que sí me lo pone el ACI. La resistencia del hormigón como mínimo tiene que ser 17 megapascales. Yo no puedo usar un hormigón estructural que tenga menor resistencia. El propio ACI solo tiene valores de 17 megapascales para arriba. Eso quiere decir que tenemos que un poco reflexionar sobre cómo estamos haciendo nuestras estructuras, porque lo que les comentaba, cuando el hormigón es hecho en obra con concretera, hay campañas experimentales que demuestran que no da el F'C. Y si yo especifico un 18 megapascales para hormigón y se construye pues con concretera, igual voy a obra, tomo cilindros y luego me sale 12 megapascales, pues no estoy por ningún lado dentro del código. Y eso ya es un tema pues de eficiencia estructural. Pensemos en aquello. Por último, los parámetros del suelo, lo que me importa es que a mí me den una capacidad admisible, que en este caso de un informe geotécnico X, pues se toma que vale 180 kilopascales. Ya les digo que hay quienes tienen la escuela kilogramos centímetro cuadrado, es hacer la conversión, y asumimos un peso específico del material, del suelo que vamos a usar como relleno de 19 kilonewtons sobre metro cúbico. Un valor convencional, a veces suele ponerse 17, ya poner pesos específicos de 22 es muy exagerado, 21, porque estamos asegurando una compactación demasiado elevada y eso muy raro pues sobre la zapata, ¿no? Luego, factores de reducción de resistencia. Esto vamos a utilizarlo por la filosofía misma LRFD. Hemos hablado que lo que buscamos es, por ejemplo, que el momento último sea menor o igual que phi momento nominal. Este phi no es único y universal para todos los tipos de falla. En función del tipo de falla se escoge el phi. Si el tipo de falla se espera que sea flexión, phi va a ser 0,9. Si el tipo de falla se espera que sea cortante, phi va a ser 0,75. Y si el tipo de falla se espera que sea por aplastamiento, aquí se pone la F de flexión, la S de shear, que significa cortante en inglés, y la B de bearing, que significa aplastamiento. Aquí lo podemos ver shear y bearing. Para cuando tengo resistencia de aplastamiento, el factor de reducción de resistencia tiene que ser 0,65. De nuevo, nada inventado, simplemente ir al código y tomar la sección correspondiente y de ahí escoger el factor adecuado. Estos son datos de los materiales con los cuales voy a partir. A partir de esto, que pasamos a los datos de los materiales, vamos al tema de las solicitaciones. ¿Qué enfoque vamos a utilizar en este ejemplo? Yo lo voy a utilizar en el ejemplo. Si ustedes son más equipo ACI y dicen, no, a mí me permite el ACI tomar en cuenta el peso del relleno o ignorarlo, pues lo ignoran y ya está. Es un criterio ingenieril. Yo les digo que a mí me parece más coherente tomar el peso del terreno, pero puede que ustedes no y están en su derecho y podrían decir, bueno, el peso del terreno no lo tomo en cuenta para verificar la resistencia de la zapata. Del terreno sí, pero no de la zapata. Yo lo voy a considerar, entonces aquí se calcula el peso de la zapata. Si la zapata tiene dimensiones A por B y la multiplico por su espesor, tengo el volumen de la zapata, lo multiplico por el peso específico del hormigón y tengo el peso de la zapata. Lo mismo para el peso del pedestal, el volumen del pedestal por el peso específico del hormigón me da el peso del pedestal y luego el volumen, el peso del suelo sobre la zapata. ¿Cómo calculo el peso del suelo sobre la zapata? Calculo el volumen de tierra sobre la zapata. ¿Cómo calculo el volumen de tierra sobre la zapata? El área de la zapata menos el área de pedestal, porque el pedestal, lo que ocupa el pedestal no ocupa terreno. Entonces, esto me da el área de terreno sobre la zapata, lo multiplico por la altura de pedestal, que al mismo tiempo es la altura de terreno. La altura del pedestal obviamente tiene la misma altura de terreno como lo vemos en la gráfica. Entonces, esa altura, eso me permite pues tener un volumen de terreno. Ese volumen de terreno lo multiplico por el peso específico del terreno y me da el peso de tierra sobre la zapata. No sé si lo dije, pero el peso específico del terreno también viene del informe geotécnico. No es que aquí se asume 19, pero yo o sea, lo puse porque son parámetros que se suelen observar en los informes geotécnicos. Incluso suele ser hasta 14 lo suelen poner. Me parece demasiado bajo, pero a veces lo suelen poner en 14. Bueno, entonces tengo el peso de suelo y calculo el peso total de qué? De la zapata más el pedestal más el suelo sobre la cimentación y yo lo pongo como 80,14. Yo lo quiero tomar en cuenta. Si no lo quieren tomar en cuenta, pues simplemente ponen WT igual a cero, por ejemplo, o lo reformulan igual a cero y ya está. Eso es libre elección. El ejemplo, desde mi punto de vista, es más coherente con el ASCE y así lo quiero defender yo. Ahora, hipótesis de carga. ¿De dónde va a salir la hipótesis de carga? Lo que comentaba del análisis estructural. Nosotros tenemos nuestro modelo de estructura. Estamos diseñando la cimentación, por ejemplo, para un edificio de 3 pisos. Y nosotros en el modelo de cálculo, en ETABS, en SIP, StatPro, Robot, cualquier software que uno quiera decir, pues lo que solemos modelar aquí es un empotramiento. Da mucho para hablar, esto es empotramiento, no es empotramiento, interacción sobre la estructura, hay varias cosas que se puede decir, pero a final de cuentas lo típico es poner un empotramiento. Y cuando yo voy al software de cálculo, le digo, software, por favor,
repórtame las reacciones. Nosotros sabemos, por ingenieros civiles o por ingenieros, en realidad todas las ingenierías dan por resistencia a materiales, sabemos que un empotramiento reporta varios tipos de reacción, una reacción vertical, una reacción horizontal y una reacción de momento. Entonces, nosotros la reacción vertical de la columna la vamos a llamar la fuerza P, la fuerza axial, la reacción de momento le vamos a llamar la fuerza M o el momento M, y aquí sería una fuerza cortante V que vamos a ignorar a efectos de cálculo, puesto que a veces genera efectos muy desfavorables y a veces no. ¿Cuándo V es considerable? En el modelo de cálculo tengo un empotramiento. Ese empotramiento en la vida real, ¿qué es? Es la columna apoyándose sobre la zapata. Y entonces lo que yo estoy leyendo de reacciones no son reacciones en la parte inferior de la zapata, sino en el punto de unión entre zapata y pilar. Si leo el cortante, cierto es que este cortante multiplicado por esta altura de la zapata que le hemos puesto T, generará un momento adicional que se tiene que sumar al momento de reacción obtenido del análisis estructural. Si el cortante es súper grande, ahí sí debería yo tomarlo en cuenta porque aunque el espesor de la zapata en este caso sea pequeño de 0,4, si el cortante es grande, amplificará en cierta medida el momento y sería poco conservador no tomarlo en cuenta. Para nuestros efectos no lo vamos a tomar en cuenta porque creemos que no es un efecto demasiado grande. ¿Cuándo va a ser el cortante grande? Yo puedo tener buen sismo, fuerzas sísmicas bastante grandes, pero si tengo bastantes columnas, la fuerza sísmica se distribuye a los diferentes pilares y no es que un pilar va a tener fuerzas cortantes súper grandes solo por el hecho de estar en una zona sísmica. Tendrá fuerzas cortantes bastante grandes cuando tenga pocos pilares y eso es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos las fuerzas axiales que se acaba de explicar por qué están y las fuerzas o los momentos que bajan a pilar. Bajan del pilar a la cimentación. Aquí, ¿qué representa cada fila de estos vectores que he definido en MATCAD? La primera fila representa las reacciones de los pilares, es decir, las fuerzas axiales en los pilares por carga muerta. La segunda fila, las fuerzas axiales en los pilares por carga viva. Y la tercera fila, las fuerzas axiales de los pilares por la hipótesis sísmica. En este caso, solo por el efecto de cálculo de ejercicio, solo vamos a considerar la acción sísmica en la dirección positiva. Lo que vamos a ver ahora, uno puede adaptarlo para luego considerar la acción sísmica en la dirección negativa. ¿Por qué? Ya de borrar el gráfico, pero cuando uno tiene pues, el análisis estructural, uno lee estos resultados del empotramiento que les he dicho, pues el empotramiento reporta reacciones verticales, horizontales, y de momento uno las lee para exportarlas a un software de diseño de cimentaciones por hipótesis. Entonces va a leer uno las reacciones para carga muerta, las reacciones para carga viva, y en realidad lo que yo tengo que hacer para un análisis estructural correcto es dar hipótesis de sismo en dos direcciones. Entonces tengo que definir hipótesis de sismo para la dirección digamos, positiva hacia la derecha, si lo queremos ver así, y hipótesis de sismo para la dirección negativa hacia la izquierda. Entonces, solo vamos a plantear la situación a la derecha. Cuando es hacia la izquierda, el enfoque es el mismo y el que tenga la duda, pues de cómo se hace, igual lo puede preguntar, pero la idea es dar primero el ejemplo básico para a partir de aquí tener algo en lo que trabajar. Entonces, tenemos este vector que se llama o sea, este vector luego no lo uso para nada, simplemente es para darles una idea de qué quiere decir cada una de estas filas. ¿Qué hago en la primera fila? Hago que la primera fila, que es lo que yo leo del software estructural, este 254, 47, 20, salen del análisis estructural, yo lo estoy planteando como ejemplo. Este 1, 0.6, 70.2 salen del análisis estructural, yo de un modelo de cálculo he tomado los valores y ya está. Pero a la hipótesis de carga muerta quiero sumarle el peso de los rellenos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la ACCE me dice, estoy poniendo las diapositivas para que lo recordemos, me dice, se permite que los pesos de la estructura o del elemento de cimentación más los rellenos se tomen en cuenta como cargas muertas. Aquí lo dice dead loads. Entonces, por eso es que yo los pongo como cargas muertas para ser coherente con la filosofía que me estipula el código ASCE. Entonces, tengo cargas axiales y momentos y sé qué quiere decir cada uno de estos. Recuerden, son hipótesis, no son combinaciones. Luego hay que combinarlas. Una vez que tengo claro esto de P y de M, tengo que hacer las combinaciones y aquí lo tengo. Combinaciones ASD, ya hemos visto en las diapositivas cuáles son las combinaciones. Entonces lo que hago yo aquí es generar un vector o una matriz que me da los factores de combinación. Lo podemos tener claro si vemos la nota de la parte derecha. La primera fila es la combinación D. Entonces, ¿qué hace? La primera columna viene a ser los factores que van a multiplicar a la carga D. La segunda columna van a ser los factores que multiplican a la carga L. Y la tercera columna van a ser los factores que multiplican a la carga E, las que yo tengo definidas acá previamente. Entonces, si mi combinación es D, entonces solo tengo que multiplicar el primer factor por D y el resto no se multiplica por nada. Entonces, por eso es por cero. Mi segunda combinación es D más 0.75 DL, entonces la carga D se multiplica por 1
y la carga L se multiplica por 0,75. Mi tercera combinación es D más L, y como lo ven ahí, 1, 1. Mi tercera combinación D más 0,7 de E, y se tienen los factores. Entonces, como se ve, es intuitivo luego irlo entendiendo. Lo que tengo aquí son los factores multiplicadores de la combinación o de las combinaciones correspondientes a la filosofía ASD. ¿Cómo hago para combinar entonces? A la final es una multiplicación matricial. Si multiplico la matriz factores ASD por el vector P, lo que va a hacer, o sea, el álgebra lineal lo que me dice de multiplicación de matrices es fila 1 por columna 1 más fila 2 por columna 2 más fila 3 por columna 3. Sumo todo eso. Al final de cuentas, eso es hacer la combinación. Entonces, combinación uno, D por uno. ¿Cuánto vale D? D vale 254 más 80,14. 254 más 80,14 multiplicado por uno me da 334,14. Que si quiero saber por qué sale 379,89, ¿qué tengo que hacer? D. ¿Cuánto valía D? Ya lo digo, 254 más 80,14. Eso por uno. Luego le sumo 0,75 por L, 0,75 por 47, y luego lo sumo por 0,525 por 20. Si hago eso, van a verificar que sale 379. Eso para las fuerzas axiales. Los momentos también hay que mayorarlos o hacerlos o combinarlos más bien. Si multiplico los factores de mayoración o los factores de combinación, mejor dicho, por el vector de momentos que está por acá, llego a tener los momentos combinados para ASD. Recuerden que vamos a verificar o hacer la verificación geotécnica con ASD y la verificación estructural con LRFD. ¿Qué quiero calcular después? La excentricidad. La excentricidad ASD. ¿Para qué calculo la excentricidad? Para calcular cuál va a ser la presión, no la presión admisible, cuál va a ser la presión que le transmito al terreno, esto de aquí, cuál va a ser este valor de Qmax con combinaciones ASD, para luego este Qmax compararlo con mi presión admisible. Entonces, la presión máxima, ¿de qué depende? Del valor de la excentricidad, por eso es que tengo que calcularlo. ¿A qué era igual la excentricidad? A momento sobre P. Entonces, ¿qué hago? Básicamente le digo que al vector de momentos combinados los divida para el vector de cargas axiales combinadas y me da las excentricidades para cada una de las combinaciones. Como se dan cuenta, las combinaciones que no tienen sismo tienen excentricidades bajísimas, y las combinaciones que tienen sismo pues ya tienen excentricidades importantes. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo sé que no quiero permitirme vuelco porque así lo he planteado como filosofía mía de diseño. Pues, ¿qué hago? Verifico que las excentricidades para cada una de las combinaciones no superen el máximo permitido. ¿Cuál es el máximo permitido? Lo hemos visto en la diapositiva como B sextos. ¿Pero por qué? Porque aquí B se llamaba este lado de la zapata. En nuestro ejemplo, el lado de la zapata que estamos estudiando no se llama B, sino que se llama A, que es este lado de aquí, el lado A. Entonces, vamos a dividirlo para, o sea, la excentricidad máxima va a ser E sobre 6. ¿Cuánto vale eso? A sobre 6, 0,25 metros o 25 centímetros, y nuestras excentricidades no deberían superar dichos valores. Como vemos, todas las excentricidades están dentro de este límite normativo, y entonces, como si fuera en Excel, ponemos un condicional y nos verifica pues que no existen efectos de vuelco. No, no es que no existen efectos, es que no hay situación de vuelco, y por tanto, pues mis dimensiones son adecuadas siempre que yo quiera o me ponga como restricción no permitir vuelco. Primera parte cumplida, que la verificación o que no permita vuelco. Eso no quiere decir, ojo, que el 1,50 m que yo he puesto aquí de dimensiones de zapata ya me dice, entonces ya verificó, la capacidad geotécnica ya está. Hemos verificado primero que no haya vuelco, ahora hay que verificar que la tensión o la presión que le transmitimos al terreno, este Qmax, esté dentro o sea menor que la presión admisible del terreno. Ahí verificamos que las dimensiones B por L son adecuadas. ¿Qué sigue en el ejemplo? Pues en el ejemplo continuamos, hacemos la combinación para LRFD, es idéntico a lo que hemos hecho acá arriba, solo que vamos a usar los factores LRFD. Estos factores ya toman en cuenta pues las combinaciones que estamos acá, pueden irse al ACC para ver dónde están las combinaciones, ya las hemos mostrado, pero si quieren confirmarlo, pues ahí está. Y hacemos lo mismo, obtenemos pues las cargas axiales mayoradas bajo LRFD y los momentos mayorados bajo LRFD. De nuevo, esto ahora mismo en lo que viene no lo vamos a utilizar, pero ya lo dejamos listo para luego el diseño estructural, en el cual sí utilizamos la filosofía del LRFD. Lo he querido poner en la parte de combinaciones para que tengamos por secciones el tema de combinaciones. Ahora, verificar el vuelco. El vuelco se verifica por LRFD. Desde mi punto de vista, sí, hay quienes no. Hay quienes dicen, yo sí cumplo vuelco para ASD y capacidad portante ya está, y dimensiono. Yo soy de la idea de que tengo que verificar que no vuelque ante LRFD. ¿Por qué situación? Lo he comentado previamente. Si tengo la zapata y bajo ASD, pues no vuelca, y la presión que le transmite al terreno es menor a la admisible, y puedo decir, bueno, sí tengo buena resistencia
del terreno, pero ¿qué pasa si es que cuando ya vienen las combinaciones LRFD, que son situaciones extremas pero que pueden ocurrir, supongamos que viene el sismo de diseño y se genera el momento de vuelco bajo combinación LRFD y esto y la excentricidad que se me produce aquí es mayor que en este caso A sobre 6. Eso quiere decir que la zapata va a tender a volcar y eso quiere decir, por tanto, pues que si es que permito el vuelco, tengo que pensarme bien si voy a usar acero de refuerzo superior. Si permito el vuelco en LRFD y no tomo en cuenta esto de que probablemente requiera hacer de refuerzo superior, pues estaría haciendo un diseño incorrecto. Para evitarme esos peligros, además de que tomar en cuenta los efectos de vuelco de manera realista, pues es más complicado porque siempre está lo que les comentaba, hay una resistencia al cortante, al terreno que va a ser levantado para que se pueda producir el vuelco. Para evitar todo ese tema de incertidumbre, pues desde mi punto de vista es bueno evitar el vuelco también en las combinaciones LRFD y aquí lo tienen pues a la verificación con unas dimensiones de 1,50, pues cumplimos. Ojo que aquí las excentricidades LRFD pues se calculan obviamente entre momentos y cargas axiales de las mismas combinaciones LRFD. Listo, vamos a la verificación geotécnica. Aquí tienen un texto que explica muchas cosas, pero lo que hacemos es calcular cuál es la presión máxima y cuál es la presión mínima que se transmite al terreno para cada una de las combinaciones. Este primer valor es la tensión máxima que ocurre por la primera combinación, esta por la segunda combinación, por la tercera, por la cuarta, por la quinta, por la sexta. Evidentemente tendremos que usar la más grande, pero lo he querido poner así para que puedan, pues, tener una idea, pues, de que, por ejemplo, para combinaciones sin sismo, los efectos de vuelco son mínimos, pero cuando tenemos combinaciones sísmicas, los efectos de vuelco son importantes. Miren que para la combinación ASD, en la cual multiplicaba por 0,6 el peso propio del material, el 0,6 por D, estamos al borde del vuelco. Estamos que la presión mínima es cercana a cero. Eso es casi el vuelco. Y lo vemos reflejado en la excentricidad. Mire que la excentricidad de 23,19 está súper cerca del A sobre 6 que valía 25 centímetros, que lo calculamos previamente. Entonces, como ven, siempre hay una coherencia entre todas las ecuaciones. Recuerden que la presión máxima y mínima depende de la excentricidad y se puede calcular con estas ecuaciones. Aquí el valor de Q vendría a ser el P que estamos manejando y B por L viene a ser el área de la zapata que lo tenemos definido ya previamente. Si alguien se va a preguntar, si alguien lo va a reproducir en MATCAD, se va a preguntar, pero ¿y por qué esta flecha de qué viene? Nada más es un comando que se usa en MATCAD que se llama vectorización. Si yo no pongo esta flecha, el MATCAD no entiende que lo que quiero aquí es que haga una multiplicación elemento por elemento, porque aquí tengo dos vectores y todos sabemos que entre dos vectores se puede hacer el producto punto. El producto punto me da un escalar, es decir, tengo un vector de varias filas, otro vector de varias filas. Al multiplicarlos uno esperaría que le queden varias filas, pero cuando lo hago así, tal cual, sin la flechita de arriba, hace el producto punto y pierdo el resultado. Yo lo que quiero es que haga un producto elemento por elemento y para hacer eso tengo que hacer lo que se llama vectorización. ¿Cómo hago? Ustedes pueden escribir esto de aquí, antes de que salga la flecha, vienen a matemática, operadores, y acá abajo sale esta V con la flecha, eso es vectorización. Ahí lo van a poder hacer. Por eso les pido, o sea, ya dependerá del interés, pues que puedan replicar este ejemplo en su propio MATCAD para que vayan practicando y que vean, pues, y que se vayan dando cuenta de parámetros que van saliendo, pues, de hacer las cosas. Listo, tenemos la verificación geotécnica. ¿Qué pasa? Vemos que la presión máxima que estoy transmitiéndole al terreno supera con mucho la presión admisible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Redimensionar. Aquí ya viene cada cual con su criterio. Alguien dice, no, yo quiero que tomar que mi presión, yo quiero que mi resistencia admisible aumentarlo un 33% como dice el ACI. Entonces uno puede decir cuánto vale eso y eso vale 240 kilopascales. Y si hacemos eso, miren que igual no cumplimos, pero estamos muy cerca de cumplir, tomando en cuenta que puedo incrementar 33% para combinaciones sísmicas, es decir, solo puedo hacer esto para estas tres últimas filas, se cumple. Bueno, estamos muy cerca y tendríamos que aumentar un poco de dimensiones de la zapata. Alguien puede decir, no, me parece muy exagerado 1,33, pues yo voy del enfoque del código español, solo aumento un 25% y en función de eso aumento la dimensión de la zapata. Y alguien puede decir, no, yo no quiero aumentar la dimensión de la zapata, más bien voy a hacer lo que dice el código ACC, voy a reducir el efecto de vuelco. ¿Cuál es el parámetro de control aquí? 243, lo reduzco, 0,2075 por 243,87 kilonewtons. Y si hago la reducción por el 25% de los efectos de vuelco, tengo 182,9 que tengo que verificarlo contra la capacidad admisible del terreno que vale 180. Y como ven, es muy cercano el valor que tengo, o sea, es muy cercana a la presión del terreno que transmito. Aquí, espérenme un rato, estos kilopascales, perdón.
Listo, entonces digo, si yo tomo el enfoque ACC, digo, no, yo voy a disminuir el efecto de vuelco. El efecto de vuelco es la presión que transmito al terreno. Si lo disminuyo un 25%, estoy con 182,9, me paso, esto es superior a la presión admisible, no aumento la presión admisible, pero estoy cerca, entonces el aumento de emisiones de la zapata va a ser pequeño. Ojo, para hacer este 25% tengo que saber de dónde salió la fuerza sísmica, si fue con método lateral equivalente o con análisis modal espectral. Que yo sé que fue hecho con análisis modal espectral, perfecto, solo puedo reducir un 10% y ahí tengo que aumentar las dimensiones. En el ejemplo de aquí, aunque no lo he escrito, en realidad las fuerzas sísmicas se calcularon con un análisis modal espectral y yo podría quedarme con este parámetro, con 0,90 y decir, bueno, pues voy a aumentar las dimensiones hasta que la presión admisible sea mayor que la presión máxima que yo le transmita al terreno multiplicado por 0,90. Esto como criterios. Para ser rígidos no lo vamos a tomar en cuenta, no digo que esté mal tomarlo en cuenta, pero que cada cual tome su decisión, porque al final todos luego seremos, o sea, seremos quienes firmemos los planos estructurales y tenemos ya el marco normativo de respaldo. Luego después cada cual tiene que tomar en cuenta eso. Una vez que tengo esto definido, que las dimensiones son correctas, ahora mismo no lo son, voy a aumentar dimensiones, solo voy a quedarme con una zapata cuadrada, por ejemplo, 1,70, probemos con 1,75 por 1,75. Cuando cambio dimensiones en planta del pilar, de la zapata, perdón, veo las presiones que estoy transmitiendo. Por ejemplo, cuando aumenté dimensiones, la presión máxima que transmito al terreno es de 179,16. Recuerden que la presión admisible por el estudio geotécnico era de 180 kilopascales. Estoy ahí, al borde, estoy súper cerca. Entonces, este diseño podría decirse que está optimizado. Recuerden, se puede optimizar más si tomo en cuenta los parámetros de la normativa, pero me voy a quedar ahí, 1,75 por 1,75. Una vez que tengo dimensionada bien la zapata, voy al diseño estructural. Y en el diseño estructural, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la solicitación a flexión, a cortante y a punzonamiento para verificar que mi zapata no se rompa. ¿Cómo hago esa verificación? Con los diagramas que tengo aquí. Tomo en cuenta presiones máximas, presiones mínimas, pero ya estas presiones máximas, al ser las que me van a dar las solicitaciones de diseño del elemento estructural, estas tienen que ser ya con LRFD. No lo he puesto aquí, pero para que tengan el dato, estas combinaciones o estas tensiones del terreno se calculan con el RFD. ¿Por qué? Porque mientras más fuerte empuje el terreno hacia arriba, más solicitación de flexión va a generar. Y ya vemos, ya viendo este diagrama de tensión del terreno, uno se puede pues también dar cuenta por qué se pone a cero inferior. Se pone a cero inferior porque la flexión ocurre hacia arriba y eso pues requiere, pues, o nos hace ver que la tracción ocurre en la parte inferior de las zapatas y la tracción ocurre en la parte inferior. Ahí es donde quiero poner el acero de refuerzo y por eso es que se pone en la parte inferior con combinaciones LRFD. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo cuáles son este Qmax y Qmínimo, pero ya no usando el PASD y la excentricidad ASD, sino el PLRFD y el ELRFD, y eso me lleva a diferentes valores de Q máximo y a diferentes valores de Q mínimo. Si lo quiero hacer a mano, incluso yo me puedo venir ya y tomar el máximo valor de aquí y su valor correspondiente en el Q mínimo y hacer los cálculos correspondientes. Yo lo he querido dejar para todas las combinaciones para que el que quiera profundizar pues pueda ir analizando caso por caso. Entonces da el caso que tenemos esto de aquí y pasamos al diseño de flexión. El diseño de flexión consiste básicamente en hacer que el momento último de la zapata sea menor o igual a phi momento nominal. Entonces lo que buscamos ahora es encontrar cuál es el momento que está actuando sobre esta zapata. El momento que está actuando sobre la zapata se puede obtener del equilibrio a través del diagrama que tenemos en la parte inferior y lo que yo tengo que hacer es cortar el elemento de zapata en una sección de referencia. La sección de referencia, ¿dónde va a ubicarse? Si es que estamos hablando de un pedestal, se va a ubicar en la cara del pedestal. Y si estoy hablando de otros casos, pues tomo en cuenta pues, lo que me dice el código. Como les digo, esto está referenciado en el código, entonces cuando ustedes vayan revisando el documento, pues podrán entenderlo mucho mejor. Pero por el caso que tenemos es un caso en el cual la sección de referencia se pone en la cara de la zapata. Entonces, cuando tenemos eso, básicamente tenemos un voladizo. El empotramiento es la sección de referencia y este voladizo está sometido a una acción de presiones del terreno hacia arriba y lo que yo tengo que encontrar es cuál es ese momento flector que ocurre en este voladizo. Ustedes saben que para esta carga va a generar un momento en esta dirección, pues el voladizo o la reacción se opondrá y eso generará pues una tracción en la parte inferior. ¿Y cómo se calcula? Pues ese momento flector, simplemente con las reglas de la estática, se puede calcular. Ya saben ustedes que la resultante de presiones va a ser igual al área de este trapecio y el momento flector va a ser igual a la ubicación de dicha resultante que será ubicada en el centro de gravedad del trapecio por a ver.
el valor de la resultante, perdón, por la ubicación de dicha resultante, que será en el centro de gravedad del trapecio. Entonces, las deducciones se pueden hacer como se ven. La presión, el trapecio, ¿qué área va a tener? El lado mayor del trapecio va a valer Q máximo y el lado menor no va a valer Q mínimo, ojo, sino que va a valer pues este valor de Q prima, que se lo puede deducir a través de una relación de triángulos o con la pendiente de la recta que forma el trapecio. Y en función de eso, pues se puede calcular cuál es el momento último, que lo tienen por acá abajo para explicarlo de una manera muy rápida. ¿Qué se hace? Calcula Q prima para cada una de las combinaciones, porque recuerden que para cada combinación tengo un Q mínimo y un Q máximo. Entonces calculo todos los valores de Q prima. Repito, esto se puede hacer para la peor combinación, ya que estamos en computadora, hacemos para todas y ya está. Simplificamos. Tengo Q prima, conozco Q máximo, puedo calcular el área del